Hoy llegamos al final de esta parte de nuestro viaje. Me gustaría celebrarlo tocando un poco de música. Esta no es una música común, es bastante extraordinaria. Johannes Kepler descubrió cómo opera el universo. Descubrió que es bastante complicado. Las órbitas del planeta son excéntricas. El Sol está alejado del centro. Los planetas cambian su velocidad mientras dan vueltas. Kepler se preguntó por qué el creador no había escogido un diseño más sencillo. Cuando creyó que había encontrado la respuesta, escribió: los movimientos celestiales son una canción continua para varias voces, una música que, a través de tensiones disonantes, a través de síncopas y cadencias, progresa hacia ciertas cadencias prediseñadas a 6 voces y, por lo tanto, establece mojones en el inmensurable fluir del tiempo. 20 siglos atrás, los seguidores de Pitágoras habían pensado que los cielos eran un instrumento perfectamente afinado cuya música podía ser escuchada solamente por el mismo Pitágoras. Pero la idea de música celestial es más antigua que el mismo tiempo. Fue esta idea de la música de las esferas haciendo eco a través de la historia a la que Kepler se aferró. Un universo más sencillo hubiera hecho música más aburrida. El creador había hecho una composición sutil y compleja que podía seguir casi para siempre sin repetirse. Kepler pensó que había podido comprender el pensamiento del creador. El hecho es que a menudo pensaba eso. Él anotó lo que había visto en La Armonía del Universo, publicado en 1619. Registró en su libro la música de las canciones de cada uno de los planetas. Desafió a los músicos de su tiempo a tocar la música celestial. Aparentemente, los músicos estaban ocupados en cosas mejores, de modo que Kepler nunca escuchó su música. Pero en nuestro tiempo, John Rogers y William Ruff, de la Universidad de Yale, han sintetizado la música de Kepler en una computadora. Tenemos la música de las esferas sintetizada en una computadora. Ustedes están esperando que yo diga, esto es imponente. No lo voy a decir. Simplemente tocaré la música. Mercurio, planeta más cercano al Sol. Venus y la Tierra, planetas hermanos, la segunda y tercera. Marte, el llamativo planeta rojo. Júpiter, el planeta más grande del sistema solar. Saturno, hasta hace poco rodeado de misterio. Urano, el primer planeta descubierto en tiempos modernos. Neptuno, desde el Sol el 8º planeta. Plutón, el 9º planeta y el más distante del Sol. Antes de la palabra escrita, hubo conexiones metafísicas entre música y cuerpos celestiales. Ahora, las vistas y sonidos del cosmos están unidos para que todos las vean y escuchen. Inspirados por la gran ópera de Hindemith, acerca de Kepler, La Armonía del Mundo, Ruff y Rogers crearon una armonía completa en 9 partes, la armonía del universo. Escuche cuidadosamente y oiga las 6 voces tonales. Mercurio, la de tono más alto. Venus y la Tierra, cambiando constantemente los acordes de mayor a menor. Marte, el más característico, fácil de descubrir en la armonía completa. La canción de Júpiter, más baja y más lenta. Saturno, casi un poco más que un gruñido en los cielos. Y hasta aquí, Kepler vio y escuchó. Pero escuchen a la sección rítmica, las voces de los planetas externos, el rápido tic-tac de Urano, luego el golpe constante de Neptuno, y finalmente el bombo de Plutón, el fundamento de la estructura tonal. Esta es la música de las esferas.
una manera u otra, ha sido escuchada por un largo tiempo. Aproximadamente 600 años antes de Cristo, Pitágoras caminó sobre la Tierra en búsqueda de sus misterios más profundos. Con sus seguidores griegos, la Hermandad de Pitágoras, se encontraron con algunos descubrimientos sorprendentes, riquezas matemáticas tan valiosas hoy como lo fueron en su edad de oro. Un teorema acerca de cuadrados de los lados de triángulos rectos, por ejemplo, que más adelante fue usado para calcular cuán lejos cae la Luna cada segundo. Los seguidores de Pitágoras también calcularon que los números impares se suman a cuadrados perfectos. Sobre todo, mientras escuchaban a los cielos, a la música de las esferas, descubrieron las leyes de la armonía musical sobre la Tierra. Para los próximos pocos miles de años, compositores occidentales basaron sus partituras en las armonías de Pitágoras. Aparentemente, todos estaban felices bailando al son de la misma tonada. Hasta que en el Renacimiento, un músico florentino hizo estragos con el status quo. Era muy crítico de la influencia de los conceptos de los antiguos griegos en la música de su tiempo. Su nombre era Vincenzo Galilei, y su naturaleza intelectual y rebelde fue heredada por su hijo. Galileo Galilei llegó a ser un científico, un copernicano revolucionario a pesar de las consecuencias. Se carteó sobre la naturaleza celestial de las cosas con el astrónomo y genio matemático del mismo parecer llamado Johannes Kepler. Mucho ruido se ha hecho de los brillantes logros de Kepler, pero quizás el de mayor alcance fue la armonía de los mundos. En él no solo escuchó la música de las esferas, sino asentó el sonido de la era espacial sobre papel. Como su colega Kepler y su padre, Vincenzo, Galileo tenía una o dos cosas para decir sobre la armonía, es decir, sobre el movimiento armónico. Descubriendo que cada oscilación de un péndulo tomaba exactamente la misma cantidad de tiempo, Galileo encontró no solo la fórmula para hacer música hermosa, sino que destrabó el secreto para marcar la hora perfecta. Y no se detuvo allí. Cuando Galileo descubrió que una pequeña fuerza aplicada rítmicamente podía hacer que las oscilaciones aumentaran hasta el límite, supo que había descubierto algo más acerca de la música, el principio de la resonancia. Como idea, la resonancia no era tan peligrosa como aquellas por las que Galileo eventualmente fue llevado a juicio. Pero en una manera propia, resonancia produjo, y aún lo hace, algunos resultados brillantes. Can the amplified voice of Ella Fitzgerald shatter this glass? ¿Puede la voz de Ella Fitzgerald hacer añicos esta copa? Créalo. Si se puede decir que Galileo y su padre hicieron carreras por hacer añicos las tradiciones griegas de la ciencia y música, debería ser reconocido que todo erudito occidental, para comenzar, progresó solamente por escalar esos antiguos fundamentos.
Si Galileo fue inspirado por su padre, quizás también lo fue Pitágoras, cuyo padre era un artesano de joyas. Aún hoy, mirando las formas geométricas de los cristales naturales, uno puede verlos como facetas de la naturaleza matemática de la misma naturaleza. Mirando profundamente en la naturaleza de casi todo, los filósofos griegos percibieron que la materia está compuesta de átomos, pero llevaría siglos para descubrir que la forma de la materia reflejaría la distribución de los átomos. Una distribución en la cual los átomos están unidos por las energías potenciales de la electricidad que actúan entre ellos. Mientras las interacciones entre los átomos son eléctricas, las interacciones entre miembros de la especie humana también pueden ser tan complejas y altamente cargadas como se demostró en la amarga controversia entre el barón von Leibniz y Sir Isaac Newton. Entre otras muchas notables distinciones, Newton era el representante en el Parlamento de la Universidad de Cambridge. A pesar que no era un gran estadista, cuando se trataba de comportamiento de masas y fuerzas, nadie formulaba la ley mejor que Newton. El cambio del movimiento, proclamó, es proporcional a la fuerza aplicada y se hace en dirección de la línea recta en la cual la fuerza es aplicada. En términos modernos, fuerza igual masa por aceleración, lo cual es una ecuación vectorial, la derivada de una derivada. Con esta ecuación, él encontró un poder más allá del alcance de la política y una razón gloriosa e inigualada por ninguna otra idea científica en la historia. En F igual ma, Isaac Newton encontró los medios de trastornar el orden lógico del universo y por primera vez en varios miles de años, la manera de ponerlo derecho nuevamente. La segunda ley de movimiento de Newton explica la caída de una esfera en un líquido viscoso y el descenso de un penique y una pluma en un vacío. La ecuación de Newton F igual ma explica el movimiento de la luna que cae a través del vacío, llamado espacio exterior, y el movimiento de una estrella que cae, está tomada como una gota cargada de aceite en el espacio interior de un laboratorio científico. Combinado con su ley de gravedad, la segunda ley de movimiento de Newton da el movimiento de cada proyectil sobre la Tierra, como así también de cada cuerpo en los cielos. El hecho es que cuando Newton se dio cuenta que la luna que cae obedece a la misma ecuación de una manzana que cae, él unió la física de la Tierra con la física de los cielos. Estaban unidas no solo en la esfera de las ecuaciones, sino también en la esfera de pura geometría. La trayectoria de cualquier proyectil sobre la Tierra, como las órbitas de los planetas en los cielos, es una sección cónica. Cada proyectil sobre la Tierra sigue una parábola y cada planeta traza una elipse. La similitud no es sorprendente, dado que todos estos movimientos obedecen a las mismas ecuaciones. ¿Cómo es posible que una pequeña ecuación pueda ser tan poderosa como el mismo universo? Por un lado, F igual ma se aplica a toda fuerza en el universo mecánico, ya sea la fuerza de gravedad sobre un cuerpo que cae, o la fuerza magnética entre corrientes eléctricas, o la fuerza de viscosidad en una bolita que cae,
o la fuerza de un resorte en una masa oscilante. La segunda ley de movimiento de Newton no solo se aplica a toda fuerza, se aplica a toda masa, no importa cuál ni dónde, ya sea una masa oscilante o un salto con garrocha, una carrera del bateador o una bola de pool. El increíble poder de F igual ma reside en el hecho que no describe dónde está un cuerpo ni cuán rápido se mueve. Describe cuán rápido llega a ser más rápido. En otras palabras, F igual ma es una ecuación acerca de derivadas y en esta yace la superioridad y la fuerza esencial de Newton. Por ejemplo, una ecuación algebraica puede dar la trayectoria precisa de una bala de cañón en particular, pero F igual ma, al ser una ecuación diferencial, puede dar la trayectoria de cada proyectil que se dispara. Pero en los comienzos, ¿qué impulsó al joven Isaac Newton a crear un método tan poderoso con el cual expresarse? ¿Qué fue lo que inició la revolución científica en primer lugar? Fue la pasión revolucionaria de un tímido monje polaco, Nicolás Copérnico. A diferencia del sistema solar aristoteliano de Ptolomeo, el universo de Copérnico ya no colocaba la Tierra en el centro de las cosas. La Tierra ya no estaba más fija y estacionaria ni ninguna otra cosa. Copérnico no solo puso a la Tierra en movimiento, rotando el mundo académico en círculos platónicos, sino soltó la imaginación científica, libre para desafiar presunciones antiguas. El progreso no llegó fácilmente, ni de una sola vez, pero después de Copérnico, el mundo fue un libro abierto. Por supuesto, con Galileo y toda esa libertad intelectual, llegó la responsabilidad de describir la naturaleza como realmente es. Y para hacer esto, requirió una nueva matemática, una matemática del movimiento. Los antiguos griegos habían encontrado que el área de un círculo era tan fácil como pi, y esto fue un movimiento en la dirección correcta. Arquímedes encontró una fórmula para el área de un segmento parabólico, y esto fue progreso. Pero la matemática del movimiento no describe meramente la forma de las cosas a venir. Este tipo de cálculo estaba más o menos exhausto en la Edad de Oro. De modo que en vez de describir algo en términos fijos, la nueva matemática deriva la proporción en la cual algo cambia, ya sea la proporción en la cual un cuerpo cae o la proporción en la cual una colina se eleva. La derivada es un dispositivo matemático que a través del siempre cambiante movimiento del universo va hasta el límite. Pero casi no hay límite a la cantidad de funciones que pueden ser diferenciadas una vez que unas pocas sencillas reglas han sido almacenadas. Las derivadas sirven en otras áreas también, en el área de cualquier región unida por una curva suave. Por cierto, después que Newton y Leibniz encontraron la conexión entre integración y diferenciación, entre área y proporción de cambio, el cielo fue el límite. Sin embargo,
Aún con las matemáticas de cambio, algunas cosas son constantes, tan constantes como la curiosidad humana acerca de lo que puede o no existir en el espacio. Dentro de la naturaleza en expansión de ecuaciones diferenciales, la cosa más constante es la misma constante. En algunos casos, la constante meramente muestra cuán rápido un proyectil comienza su viaje. Pero otras constantes tienen un alcance más amplio y más significativo. Por ejemplo, ya sea si es un juego de pool o un juego cósmico de la Mancha, siempre que no haya una fuerza externa involucrada, la cantidad de movimiento es constante. La cantidad de movimiento es masa por velocidad, y el cambio de la cantidad de movimiento puede ser expresada por una ecuación diferencial. Fuerza es la proporción de cambio de la cantidad de movimiento. Si no hay fuerza superando, la derivada es igual a cero. Por lo tanto, el vector P es constante. En otras palabras, cuando fuerza es cero, la cantidad de movimiento se conserva. Y si R por F es cero, algo más es conservado. De modo que, ¿qué es la derivada de R por F? Si R por F es cero, la cantidad conservada se llama cantidad de movimiento angular. Ya sea el movimiento de un giroscopio o el movimiento de un planeta, si no hay fuerza de torsión, la cantidad de movimiento angular es constante, y la energía es constante una vez que el trabajo está hecho. Ya sea grande o pequeño, trabajo esforzado a través de la distancia. Y todo se suma, o en el lenguaje del cálculo, se integra. Si el trabajo es hecho alzando un bloque de una altura hacia otra, llega a ser el cambio en energía potencial. Si en cambio el trabajo es hecho para acelerar el bloque, llega a ser energía cinética. La energía cinética de un objeto que cae puede ser transformada en otra clase de energía cinética, una forma de energía llamada calor. Calor que se extiende de molécula a molécula, que disipa la energía, pero que nunca la destruye. Energía potencial U, energía cinética K y calor Q. Súmelos y el resultado es energía, total y constante para siempre. Y su energía potencial y cinética, que fundamentalmente determina las órbitas de los planetas, esa sinfonía del orden perfecto que es la armonía de las esferas. Como escribiera Johannes Kepler, los movimientos celestiales son un canto continuo para varias voces a ser percibidas por el intelecto, no por el oído. Una música que a través de tensiones disonantes, a través de síncopas y cadencias,
progresa hacia ciertas cadencias prediseñadas a 6 voces y por lo tanto pone mojones en el inconmensurable fluir del tiempo. Bien, hemos recorrido mucho juntos. Hemos llegado del amanecer de la historia directamente a la física como se la conoce hoy. Esto es todo lo que tengo para decirles acerca de la mecánica clásica.